educación remota, que es en la que estamos en una situación emergente, y la educación en línea. La educación en línea es totalmente estructurada, planeada. A veces nos lleva, por ejemplo, la maestría en sociedades sustentables, nos llevó pues más de 3 años en diseñarla. Yo participé capacitando a los profesores que ahora dan esta maestría, que es prácticamente en línea, y los formamos para ser tutores, ¿no? Instructores en línea, y para que hicieran cursos, en este caso sus módulos de la maestría, en formato en línea. Entonces es una maestría que es, digamos, es un modelo híbrido, un modelo combinado, pero prácticamente es en línea, o sea, se ven una semana al trimestre. Son estudiantes de diferentes lados de la República, ya con un proyecto en marcha, y entonces entran prácticamente a formalizar su preparación con esta maestría en sociedades sustentables. Ya va iniciando su tercera generación. Bueno, entonces, y la otra es que, bueno, ahorita precisamente una llamada que teníamos, nos acaban de encargar 2 cursos para personal del gobierno, lo que le llaman la carrera civil, el servicio civil de carrera, perdón. Ellos tienen que cubrir ciertos cursos para poder solicitar sus ascensos. Y bueno, nos acaban de encargar 2 cursos de metodología de la investigación, 1 y 2. Pero vean, para el miércoles quieren tener ya los cuestionarios diagnósticos. Expresamente me dicen, muy difíciles para que todos reprueben y sientan la necesidad de tomar el curso. Entonces, bueno, tengo que preparar 2 cuestionarios muy exigentes y 2 manuales. Afortunadamente ya me dieron ahorita la carta descriptiva que le llaman y la ficha técnica. O sea, de ahí ya uno saca los contenidos, ¿no? Y bueno, con las actividades ya se diseña el manual. De ese manual me dieron 3 días más, pero bueno, el domingo, a más tardar el lunes siguiente, tengo que entregar ya los manuales. El miércoles las evaluaciones y el lunes los manuales. Entonces, yo calculo que de aquí a lunes voy a dormir un promedio de unas 3, 4 horas para poder terminar este trabajo, ¿no? Porque además tenemos otras cosas pendientes, entonces, entre ellas, bueno, trabajar con ustedes, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar con el tema de agua para ya introducirnos a los temas propiamente de la unidad 2, pero también vamos a preparar para el día de mañana el debate. Se va a dividir el grupo en 2 y cada una parte del grupo va a, digamos, a debatir, a comentar, a discutir. Se va a nombrar un, digamos, un coordinador de ese subgrupo, ¿no? 10 y 10, un coordinador, y ese coordinador lo que va a hacer es, digamos, organizar la discusión para que haya orden, ¿sí? Para que haya, dar la palabra, en qué orden, ¿no? Cómo van levantando la mano, se fijan, este presidente del debate determina las características, ¿no? Cómo se va a tomar la palabra, cuánto tiempo va a tener cada quien para fijar su punto de vista. Y bueno, este debate entre cada una de las secciones va a durar alrededor de una hora y media a lo mejor, debatiendo cada sección. Y se va a nombrar ahí mismo en cada sección un secretario. Este secretario tiene un trabajo, una tarea muy importante porque es el que toma lo que va diciendo la gente, o sea, va tomando nota de las cosas así importantes que dice cada quien, resaltando los puntos de vista, y al final, entre presidente y secretario se tienen que poner de acuerdo para llevar al pleno del grupo 2 puntos relevantes, conclusiones del debate en esa parte del grupo, ¿sí? Una relatoría. Entonces, cada una de las secciones se va a juntar, va a entregar a decir lo que discutieron, lo que comentaron. Yo sí les recomendaré que el día de mañana, ya que van a estar debatiendo, pues sí, entre ustedes, las 2 secciones, conecten su cámara para que se vean las caras, ¿no? Para que vean, porque digo, es una parte también importante cuando alguien está hablando, pues que estemos escuchando.
y además que el lenguaje corporal o la forma en que expresamos también implica, ¿no? Ver el calor del debate, cómo va, ¿no? Cómo se va llevando a cabo. Entonces, va a ser muy importante que si el día de mañana traten de hacerlo, hagan lo posible por conectar sus cámaras cuando estén ya en el debate de cada sección, ¿sí? Entonces, nada más esa recomendación. Entonces, el día de mañana vamos a tener debate. A cada 10 y 10 les va a tocar, no sabemos cuál, les va a tocar los temas, las preguntas que abordamos en los foros. Entonces recuerden más o menos cuáles fueron las preguntas, vayan ustedes mismos, digamos, preparándose sus argumentos, qué opinan, qué dicen, qué dijeron en el foro, cómo lo documentaron. Y bueno, a lo mejor sí pueden tener a la mano sus lecturas, ¿no? A un lado, en la pantalla o donde sea, para poder apoyar sus puntos de vista. Entonces váyanse preparando la garganta, tomen manzanilla, té de manzanilla con miel, ¿no? Para poder afinar la garganta y no se les vayan a salir los gallitos, ¿no? Y defender sus puntos de vista, ¿no? Argumentarlos. Bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? ¿No? Ok. Pues nada más, Sí, Natalia. ¿solamente serían como todas las lecturas en general o llevaríamos a cabo solamente una? No, es que a cada sección le va a tocar las preguntas de un foro y al otro del foro. Se abrieron dos foros. Entonces, del foro 1 le va a tocar a un grupo y del foro 2 le va a tocar a otra parte del grupo. No sabemos cuál, para que cada quien prepare todos, por si no saben si les va a tocar del foro 1 o del foro 2. Ya el día de mañana, cuando ya se pongan de acuerdo en la discusión, pues tendrán la oportunidad de retomar y recordar qué fue lo que dijeron cuando escribieron en el foro, cuando leyeron sus subrayados a lo mejor, ¿no? O si tienen ahí sus fichas que enviaron, ahí estarán los resúmenes. Sobre todo, muy importante, les había dicho la parte de qué opinan, qué dicen con respecto a lo que leyeron, ¿sí? Entonces Ok, es más profe. bien en base a las lecturas, al grupo de lecturas, ¿no? A un foro abordó las primeras lecturas, el otro foro abordó el segundo paquete. Fueron dos foros que me parece que son de las primeras dos lecturas. El foro 1, ¿sí? El foro 1 y 2. Ah, bueno, no, creo que sí. No, pero sí también abordaron algunos de los temas de cuestiones de alimentación, ¿sí? Entonces, se basaron en las lecturas, digamos, sí, quizás fundamentalmente en las primeras dos, pero un foro fue encaminado a la cuestión más bien de salud, ¿no? Y el otro está enfocado más bien a la cuestión de seguridad alimentaria. Entonces, bueno, vamos a abordar los dos. Si no, todos vamos a hacer, yo al rato hago los ajustes para, digamos, como para agrupar, ¿no? Las lecturas, las primeras lecturas y el segundo paquete de lecturas. Y que en base a eso, por eso será importante que tengan ahí a la mano en su pantalla, por lo menos, sus fichas, ¿no? Las fichas que elaboraron. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? ¿No? Entonces, bueno, vamos al No, tema. profe. ¿Cómo, Manuel? No, dije no. Ah, ok, bueno. Vamos entonces a trabajar con nuestro tema del día de hoy. Digo, vivimos en un planeta que fundamentalmente es agua. Durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta digamos alrededor de los años 80, quizás ustedes vieron alguna película con esta, ah, la del silencio de los corderos, no me acuerdo cómo se llama ella, una güerita. Una película que se llamó Señales. Y otra película con de Corazón Valiente, que hizo otra también relacionada con señales que vienen del espacio. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en Arecibo, se acaba de colapsar hace unos meses una gran antena, ¿no? Una antena que era prácticamente una olla de cemento, ¿no? Una como especie de parábola que medía muchos metros. De hecho, una de las películas del famoso James Bond, ahí el James Bond se echa un tirito ahí
en la antena, ¿no? Se ve la gran antena de Arecibo en Puerto Rico. Era una especie de oreja, ¿no? Una oreja gigantesca que fue equiparable a una instalación que hay todavía en Nuevo México, que es una serie de antenas parabólicas, ¿sí? Que están orientadas, se programa la orientación y forma parte de un programa que se llama SETI, ¿no? Search for Extraterrestrial Intelligence, es así el SETI. Este SETI busca señales del espacio. No sé si ustedes vieron la película de Hombres de Negro. Cuando se va acercando, ¿no? La nave extraterrestre que va recorriendo todo el sistema solar, se oyen transmisiones de los años 50, 60 más o menos, del discurso de Kennedy, el de diferentes sonidos y transmisiones que quedaron viajando en el espacio. Se supone que estas señales que emite la Tierra, por ejemplo, de radiofrecuencias, ¿no? Viajan hasta donde llegan, o sea, siguen viajando. Entonces, ese sonido que emitimos hace muchos años, pues va camino hacia el espacio exterior. Entonces, cuando se va acercando, ¿no? Conforme se va acercando, va siendo más reciente los discursos que se escuchan. Hasta los años 80, me parece que se alcanza a escuchar la voz de Reagan. Bueno, el caso es que buscamos señales mucho tiempo, señales del espacio exterior, señales de inteligencias similares a la nuestra. Teníamos orejas en varios lugares del mundo, tratando de captar señales. De hecho, el descubrimiento de los cuasares, por ejemplo, formó parte de todas estas anécdotas, ¿no? De que se escuchaba un ruido repetitivo, y la gente pensó que eran sonidos como si fueran de tambores, ¿no? Como ruidos en lenguaje de las señales, ¿no? Del SOS, ¿no? Y entonces la idea era, si alguien inteligente está en el espacio exterior, se va a tratar de comunicar. Y bueno, ha sido un rotundo fracaso, no hemos escuchado nada. O a lo mejor no quieren comunicarse con nosotros porque sabes que somos un desmadre, ¿no? Entonces, van a decir, no, estos van a venir y nos van a destrozar el planeta, mejor ahí déjenlos, ¿no? A lo mejor es eso, o sea, a lo mejor sí ya alguien nos captó, pero no les interesa. A lo mejor otros del peligro que existe, ya les había dicho lo que decía Stephen Hawking, ¿no? Hay un peligro latente de que esos encuentros con extraterrestres no necesariamente tienen que ser amigables, ¿no? Si ustedes vieron encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Plantean que toda la gente que ha desaparecido en el supuesto Triángulo de las Bermudas, regresa, ¿no? Fueron abducidos, ¿no? Y están entonces viajando en estas naves y no los regresan, ¿no? Regresan gente que desapareció desde los años 30, ¿no? Y ya están regresando poco a poco en esta supernave que se ve en esta película. Bueno, es porque buscábamos señales. ¿Qué es lo que sucedió después de los años 80? Cambia el paradigma, ¿no? Este paradigma ahora es buscar agua. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la actualidad en Marte, en diferentes lugares del sistema solar? Pues buscando agua, ¿sí? Planetas, exoplanetas, se está tratando de detectar si en esos exoplanetas, qué moléculas hay en la atmósfera, ¿no? Se ha encontrado que hay atmósferas similares a las de los planetas gaseosos de este sistema solar, pero también se han encontrado lugares donde probablemente hay agua en abundancia. De hecho, en algunos de los satélites de los planetas gigantes, probablemente abajo de esta esfera, de estas lunas congeladas, ¿no? De metano, en la parte del medio, ¿no? Entre la superficie y la capa de metano, haya fisuras, ¿no? Donde se ha logrado detectar, ¿no? Como una especie de geysers, ¿no? Y que probablemente ahí lo que está sucediendo es que hay un mar debajo de esta capa de metano. Como tienen estos satélites actividad volcánica, mantienen un cierto calor. Entonces se especula que en esos planetas o hay probabilidad que haya vida, o se esté desarrollando la vida, o que podamos llegar y sembrar vida, ¿no? Entonces surge otra tendencia que es ahora la terraformación, que podríamos formar, digamos, tierra, ¿no? Condiciones similares a las de la Tierra en otros planetas, principalmente en este momento estamos pensando en Marte, ¿no?
Y entonces, bueno, se ha especulado sobre esta posibilidad y ha habido películas, ¿no? Sobre la forma en que vamos a colonizar, ¿no? Hay varias series de televisión enfocadas en qué sucedería si realmente queremos llegar a Marte, todas las condiciones adversas, ¿no? Terribles que hay climáticas, tormentas de arena, noches súper frías y todo esto. ¿Cómo le vamos a hacer para contender y tratar de formar otra tierra en otro lado? Entonces, a esta tendencia, a esta línea se le llama terraformación. Entonces, si ustedes buscan terraformación, van a ver que incluso hay una persona muy involucrada en ello. Me invitó en un principio, estuvimos participando con él, Raúl Alba, de la UAM Iztapalapa. Él ha sido ya muy asiduo, ya está muy activo participando con la Agencia Espacial Mexicana. Y entonces nos trae a la UAM. De hecho, en estos días se va a celebrar, en abril se celebra, digamos, la noche espacial, debido a que fue el primer vuelo tripulado de Yuri Gagarin, ¿no? Yuri Gagarin en abril, por ahí ya creo que en estos días 11 o 13 de abril quizás, fue el primer hombre que dio vueltas al espacio, ¿no? Fuera de la atmósfera. Y entonces, bueno, fue el primer astronauta, digamos, que está reconocido, el soviético Yuri Gagarin. Y bueno, en honor a eso se hace una noche, ¿no? Una especie de tertulia para recordar a Yuri Gagarin. Y bueno, él nos ha invitado y bueno, nos acaba de invitar hace unos días. Seguramente está por celebrarse o ya esta misma semana se va a celebrar estos eventos. Hay una serie de conferencias. De hecho, uno de los 5 finalistas para ser astronauta mexicano, que finalmente fue Rodolfo Neri Vela, estuvo entre los 5 finalistas un ex rector de la UAM, Enrique Fashnat, ¿no? Nefasto rector, pero bueno, fue de los 5 finalistas como candidato a ser el primer astronauta mexicano. Otro finalista es el que está actualmente dirigiendo esta Agencia Espacial Mexicana. Pero bueno, fundamentalmente a lo que voy es, nosotros durante mucho tiempo estuvimos buscando agua, ¿sí? Estuvimos buscando señales, pero ahora estamos buscando agua, desde los años 80. En los años 80 también surge un nuevo descubrimiento. Logramos descender en una especie de cápsula superpresurizada, ¿no? Y reforzada, en cápsulas muy pequeñas, ¿sí? A profundidades de miles de metros debajo del agua. Hay una fosa en las Marianas, en el Océano Atlántico, que tiene una profundidad de más de 10,000 metros, ¿sí? Hay otras fosas, de hecho hay una cerca de las Galápagos, otra fosa interesante que se ha estudiado está cerca de Baja California. Lynn Margulis estuvo trabajando allí, un compañero egresado junto conmigo de la carrera de biología, estuvo trabajando con ella en su tesis. Alejandro Casas estuvo trabajando con Lynn Margulis, porque se descubrieron volcanes en estas profundidades. Volcanes que estaban todo el tiempo como una especie de chimeneas, porque se veían así como alargados, unos tubos alargados. De todos los escombros que se habían ido acumulando, se formaron chimeneas. Y estas chimeneas, sí, tenían diferentes bocas, ¿no? Y estaban emanando, obviamente, pues, azufre y otros componentes. Y nunca se pensó que a esas profundidades donde no llega luz, no llega nutrientes siquiera, o sea, no llega nada ya a esas profundidades, resulta que cuando bajaron, encontraron vida, o sea, encontraron un vergel ahí de animalitos y de organismos que estaban vivos, ¿sí? Se encontraron bivalvos, se encontraron unos gusanos gigantescos que están en simbiosis con bacterias quimiotróficas que se alimentan del azufre, lo procesan y entonces estos gusanos están en simbiosis con ellos para poder aprovechar esta energía y vivir, y a su vez esos gusanos sirven de alimento para otros camarones, bueno, como especie de camarones y cangrejos, ¿no? Que hay en esas profundidades, totalmente lejos de toda la luz, contraviniendo incluso las ideas darwinistas, ¿no? De las condiciones que debería de haber para que haya vida. Resulta que violando todo eso hay vida en esas partes, y entonces hay todo un cambio de paradigma, ¿no? Porque también implica reforzar la idea de que la vida de la Tierra se formó en este planeta, no vino del exterior en forma de moléculas.
sino que las moléculas que pudieron haber dado origen a la vida se generaron a estas presiones y en estas condiciones, y que a lo mejor el mismo origen de la vida está en este mismo planeta, no a partir de moléculas que vienen del exterior, enriquecen el medio y posibilitan la vida. Y entonces Margulis, junto con otros, empezaron a especular, ¿no?, de la importancia que tenían estas fosas tan profundas y toda la riqueza que había de vida en estos lugares, pudieron ser los primordios de la vida en este planeta, que la propia generación de estas sustancias y todo esto dieron la posibilidad de que la vida se formara totalmente en la Tierra. Y bueno, en base a esto, entonces es que surge todo un nuevo cambio de paradigma, ¿no?, con respecto al origen de la vida también, porque ya no se piensa nada más en una sopa primitiva, sino que se piensa, por ejemplo, en resinas, no sé si ustedes han oído hablar de estos convertidores catalíticos que tienen los escapes de los autos, ¿sí?, que son capaces de captar un montón de moléculas, y esas moléculas las unen, son como una especie de matriz, donde llegan las moléculas y pueden combinarse, pueden llevar a cabo reacciones en su superficie y ser liberadas como materia ya no dañina, ya no contaminante. Y entonces, bueno, que probablemente en esas condiciones de estas superficies, como superficies, resinas catalíticas, pudieron haberse dado las condiciones ideales para que se combinaran las moléculas y se formara la vida. Hubo gente que incluso especuló, no sé si ustedes han oído hablar del congelamiento eutéctico, ¿no? Bueno, el congelamiento eutéctico es, obviamente, imagínense, los vikingos, estos grandes monotes, güeros de 1,90, ¿no?, portachones, que agarraban barcos que venían de Inglaterra, de España tal vez, de Portugal, de diferentes lados, del Mediterráneo incluso. Si ustedes han visto la serie Vikingos, tiene muchas cuestiones que sí son ciertas, sí se han estudiado con respecto a los vikingos. Eh, una de ellas es que ellos llegaron quizás hasta África, ¿sí?, en sus travesías, que llegaron a Europa, es indudablemente al sur de Europa, pero al norte pues no hay duda. De hecho, descubrieron Islandia, ¿no?, colonizaron dos partes muy importantes de la costa de Inglaterra, llegaron a Francia y se apoderaron de Normandía, ¿no? Y toda esta parte, entonces por eso es que los lenguajes anglosajones quizás tengan su raíz en las lenguas noruegas, ¿no? O también de otros lugares, de otros países, de otras regiones, como Suecia, como Dinamarca, que de hecho a los vikingos les llamaban daneses, ¿no?, en Inglaterra generalmente, porque pues eran los que principalmente estaban atacándolos. Bueno, imagínense, ellos capturaban vino, ¿no? Los barcos con garrafas de vino lo probaban y decían, pues ¿esto qué es?, ¿no? Esto es un agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban acostumbrados al alcohol súper concentrado, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú congelas un vino? ¿Qué se imaginan que suceda si congelas un vino? Deja de ser como su proceso de fermentación. En primera, sí, pero en segunda, el alcohol que tiene, se congela el agua, pero no el alcohol. Y entonces, ¿qué haces con un vino congelado? Cuando vacías lo que no se congeló, va el alcohol bien concentrado. Y todavía después lo volvían a congelar por si quedaba algo de agua y obtenían un aguardiente, yo me imagino un alcohol, pero de esos pegadores, ¿no? Por ejemplo, el vodka para los rusos quiere decir agua, o sea, era su agua, es con lo que se mantienen calientes, ¿no? Este, el origen de estas prácticas se conoció después, y entonces es una forma de cambiarle la forma, la manera de conservar los alimentos, pero también de enriquecer de alcohol los licores. Entonces, un vino que tiene un 4 o 6% de, bueno, 6 grados Gay Lussac de licor, cuando lo congelan y lo rescatan, puede subir hasta 20, ¿no? Y de ahí a más, o sea, un alcohol súper congelado en estas condiciones que le llaman congelamiento eutéctico, da origen a un alcohol súper pegador, súper fuerte, ¿sí? ¿Qué pasó, Magdalena? Eh, Tengo una pregunta acerca del origen de la vida, de la sopa primitiva. Ajá.
primero de las, o sea, se formaron las bacterias, pero antes de las bacterias, ¿qué se formó? ¿Qué era lo que hacía que se crearan? Mira, O sea, igual, las células procariotas, perdón, las células procariotas. no sabemos todavía, pero lo que sí es probable es que hay modelos. Un modelo muy aceptado pues, es el de Oparin, ¿no? De los coacervados. Aquí en México, Alfonso L. Herrera, nuestro fundador del zoológico de Chapultepec, del Jardín Botánico de Chapultepec, un personaje súper, súper reconocido a principios del siglo XX, en la época porfirista. Fue un científico que incluso aparece en una fotografía sonriente junto a su microscopio. Junto a ese microscopio murió, ¿no? Un científico sui generis mexicano, Alfonso L. Herrera. Si ustedes buscan Alfonso L. Herrera, van a ver la cantidad de estudios que hay sobre él. De hecho, Toño Lascano, que es una de nuestras autoridades reconocidas a nivel mundial de origen de la vida, hizo estudios de rescatar, ¿no? la imagen de Alfonso L. Herrera como científico. La ciencia a principios del siglo XX se escribía en alemán y en francés, no se escribía en inglés. Y entonces este señor dominaba perfectamente el francés. Ustedes saben que la cultura porfirista era una cultura de ricachones afrancesados, ¿no? Y estos afrancesados, pues obviamente también tenían la cultura científica que se estaba desarrollando en Europa. Alfonso L. Herrera hizo estudios sobre origen de la vida y uno de sus estudios fue de sintetizar moléculas parecidas en tiempo incluso a los de Oparin, que él llamó, eran los sulfobios y colpoides, ¿no? Estos sulfobios y colpoides eran estructuras también que lograban capturar en su matriz, en su interior, son aceites, ¿no? Que en su interior conservan moléculas. ¿Qué sucede cuando tú acercas moléculas? Pues tienen más frecuencia de chocar y formar nuevas moléculas. Y entonces, digamos que el cuerpo teórico de todo esto es que probablemente a partir de estas micelas que se forman espontáneamente de aceites en el agua, pudieron haber atrapado moléculas que eran potencialmente reactivas. Por ejemplo, el ATP es la moneda energética de todos los seres vivos en este planeta, pero no es la molécula más energética. Sí, es una molécula muy inestable, pero la naturaleza, la primera que agarra y que funciona, esa se agarra. O sea, no está esperando la perfecta, porque si no, entonces no hubiéramos evolucionado. Digamos que llegamos a una molécula adecuada, es muy energética, brinda energía para procesos de reacciones químicas, con esa te quedas. Y entonces, bueno, las moléculas, las proteínas, por ejemplo, son grandes monstruos, ¿no? Moleculares, que tienen las enzimas, por ejemplo, un pequeño sitio activo. Y uno dice, ¿por qué, si realmente hubiera un diseño inteligente, por qué no solamente se hace una molécula con el espacio para llevar a cabo la reacción? ¿Por qué se tiene que crear un monstruo? Bueno, pues porque termodinámicamente se van agrupando, ¿no? Se fueron agrupando aminoácidos que formaron estas grandes proteínas, y la que fue más estable fue la primera en realizar algún tipo de reacción, y entonces fue la que después se pudo ir creando y recreando, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de un mundo RNA, de RNAs autopoyéticos, autorreplicantes, que probablemente poblaron en grandes cantidades este mar primitivo. Y al ser atrapados, englobados en estas micelas, pudieron llevar a cabo un montón de reacciones. ¿Qué fue primero? Pues primero fue seguramente el RNA, y después el mundo tioéster, que dio origen, por ejemplo, a las primeras cadenas proteicas, ¿sí? Si les interesa, podríamos hablar después propiamente del origen de la vida. Tengo por ahí una charla que dábamos a los de procesos celulares. Podríamos hablar específicamente de las teorías actuales sobre el origen de la vida. Pero una de ellas es, estos modelos nos llevan a la idea de que se formaron una especie de esferas, ¿no? Que mantenían en su interior sustancias reactivas que fueron especializándose, que fueron creando moléculas cada vez más específicas, pero además cada vez más ricas en información. Y ya después estas moléculas tuvieron que protegerse para mantener la información que transportaban, y dieron origen probablemente en primera a las proteínas y también al DNA. Por eso se cree primero que fue primero el ARN y no el ADN. Primero el ARN y ya después se formó como una necesidad de preservar la información, el ADN, ¿sí? Hay dos libros muy importantes en este sentido.
Uno es El azar y la necesidad de Jacques Monod y otro es La lógica de lo viviente de François Jacob. Estos dos libros combinados, dos puntos de vista de un izquierdista y de un señor medio de derecha, que lograron juntarse para llevar a cabo un descubrimiento que después dio origen a toda la transmisión de la información genética, pero principalmente Jacob y Monod ganaron un premio Nobel, tienen puntos de vista sobre, uno sobre la gran necesidad del azar como especie de ente formador de la especialización de las moléculas y posteriormente del origen de la vida en este planeta, y Jacob, François Jacob, que también plantea la cuestión de que era inexorable que apareciera la vida en este planeta, ¿sí? Como una especie de la lógica de lo viviente. Y entonces, bueno, si nosotros leemos estos dos libros, más todos los avances que hubo con respecto a los estudios de origen de la vida desde el 1950 y tantos, pues vamos a ver cómo ha ido evolucionando este concepto. Pero uno de los más vigentes es, no sabemos si las moléculas que dieron origen a la vida se formaron aquí o llegaron en meteoritos, ¿sí? O en del espacio. Pero lo que sí es que estas moléculas, que fueron cada vez más complejas, fueron englobadas en estas estructuras que son las membranas celulares ahora, ¿sí? de grasa, que dieron origen, pues probablemente a la primera célula. Lo que se cree es que hubo un origen único para todas las células en este planeta, que por eso se habla de un LUC, ¿no? Es el Last Universal Ancestor, o Common Ancestor, ¿no? El último, digamos, el primer ancestro común universal, este LUCA. Si ustedes buscan LUCA y origen de la vida en Google, pues van a encontrar todos estos estudios que hay sobre cómo hay una búsqueda incesante de cuál fue el primeritito, ¿no? Y entonces surgen la idea de crear todos estos dendrogramas que ahora forman cómo fueron las cianobacterias y después fueron, ¿qué primero? ¿Fueron las arqueobacterias o las bacterias? Bueno, se cree incluso que primero fueron bacterias y después surgieron las arqueobacterias como especializaciones para medios adversos, que estas arqueobacterias, al combinarse con cierto tipo de estructuras y después con procariotes, dieron origen a la célula eucariota probablemente, ¿sí? Y entonces, bueno, hay varios estudios sobre LUCA, ¿sí? De hecho, hay reuniones que se hacen periódicamente, bueno, se hacían hasta antes de todo esto, donde estos estudiosos se reúnen para disertar sobre los últimos hallazgos. De hecho, Toño Lascano trabajó un tiempo con Miller, ¿no? Para tratar de rescatar esas muestras que él tenía de los años 50, donde dio a conocer su estudio, su ingenio que hizo para recrear el ambiente que se piensa que fue la atmósfera reductora. En estos tubos de vidrio que él hizo, ¿sí? Rescataron, él tenía un montón de frasquitos, y entonces se les ocurrió volver a analizarlos ahora con toda la tecnología que tenemos, ¿no? Y entonces después de 30 años retoman estas muestras y descubren pues más cosas. O sea, si en ese entonces se encontró una treintena de compuestos, cuando hicieron otra vez el análisis de todo esto que él había logrado sintetizar en su atmósfera, en una esfera, ¿no? Encontraron otra gran cantidad de compuestos que no se esperaban. Pero sin embargo, también en el espacio se han detectado moléculas complejas, tales como pues, azúcares de 3 carbonos, cierta presencia de algunos aminoácidos, otros que han llegado en meteoritos, todo eso, que nos dan la idea también de que algunas moléculas se están formando en el espacio interestelar. Entonces, bueno, por eso es que está este debate constante de si las moléculas que formaron la vida llegaron del exterior o si se pudieron haber sintetizado aquí mismo en las condiciones primitivas de la Tierra. Entonces está este debate vigente, ¿no? Pero les digo, entonces, lo que estamos buscando es agua. Donde hay agua, hay vida, y puede haber, o ya hubo, donde hubo agua, por ejemplo, en Marte, que se cree que hubo ríos incluso, ¿no? Y grandes depósitos de agua, que escapó la atmósfera por alguna razón, no fue capaz de retener su atmósfera del planeta Marte, y entonces se cree que vamos a encontrar ahí vestigios de vida, ¿sí? O incluso algunas formas muy elementales de vida. No sabemos, por eso es la idea de seguir investigando
pero sobre todo con la idea de que en algún momento nos vamos a tener que ir de este planeta, ¿sí? Porque va a ser cada vez más insostenible la vida si no tomamos medidas en este momento, ¿no? Bueno, tenemos que buscar agua. Entonces, la búsqueda de agua tiene una razón primordial. El agua es la matriz, digamos, de todos los procesos bioquímicos, ¿sí? El agua tiene características muy particulares. Es una molécula relativamente sencilla, pero que tiene peculiaridades muy importantes. Primera, el agua tiene un punto de congelación, digamos, relativamente bajo, porque se puede congelar a temperatura ambiente. Si estamos en un ambiente frío, se congela, ¿sí? Sin embargo, el rango entre su punto de fusión y su punto de ebullición es un rango muy amplio, 100 grados. Hay 100 grados entre la congelación y la ebullición. Y que tiene además un calor de vaporización muy alto. ¿Qué es este calor de vaporización? Hagan de cuenta, ustedes ponen gotas de agua en una placa metálica, ¿sí? Esa placa metálica le están tomando constantemente la temperatura y ven 1 mililitro de agua, cuánto tiempo tarda en evaporarse, ¿sí? Y entonces la cantidad de energía necesaria para evaporar ese mililitro de agua es muy grande, ¿sí? Tenemos una medida que tienen que anotar, ¿sí? Porque vamos a ver la relación entre caloría y joule, ¿no? Joule. Esta medida es muy importante porque desde el punto de vista termodinámico tenemos que analizar digamos, la energía requerida para poder evaporar 1 gramo de agua, o 1 mililitro, ¿sí? Esto se traduce en la medida que tenemos como caloría. La caloría es la cantidad de calor que requerimos para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado entre 15 y 16 grados más o menos, ¿sí? De 15 a 16. Y eso se traduce en un valor que se llama caloría. Una caloría, anoten, equivale a 4.18 joules, ¿sí? Entonces, una caloría es igual a 4.18 joules. Donde ustedes ven joules, tienen que dividirlo entre 4.18 para ver a cuántas calorías corresponde. El caso es que yo requiero 2.260 joules para evaporar 1 gramo de agua, 1 mililitro. Es una cantidad enorme, o sea, mucha energía para poder evaporar. Quiere decir que el agua necesita mucha energía invertida para poder evaporarse. Esto es muy importante porque quiere decir entonces que podemos nosotros, gracias a eso, conservar una temperatura estable. En primera, la matriz acuosa permite que todo el calor generado por las reacciones se distribuya de manera uniforme en el cuerpo y por eso mantenemos una temperatura más o menos estable. Pero además es muy importante porque esto permite también que se requiera mucha energía para que nosotros podamos evaporar agua, ¿sí? Y entonces, bueno, vean, por ejemplo, los corredores de maratón no toman agua, si no les da un retorcijón y ya no pueden seguir la carrera. ¿Qué pasa con estos corredores de maratón? Lo que ellos tienen es, se echan agua en la superficie. De hecho, para quitarse el calor, es bueno tomar agua, pero sobre todo echarse agua en la cara y dejársela ahí para que ese calor que ustedes generan sea absorbido por el agua de la superficie de su piel y ese calor que absorben esta agua sea disipado, que digamos que lo refresque realmente, ¿sí? El calor de vaporización del agua es muy grande, 2.260 joules por gramo. Comparado con el metanol, etanol, propanol, que son moléculas hasta cierto punto muy parecidas al agua, ¿sí? Desde el punto de vista molecular. Sin embargo, vean el calor de todos estos compuestos, cómo es tan pequeño. O sea, que requiere muy poca energía para poder evaporarse. Y esto es muy importante porque entonces el agua se mantiene, digamos, hasta cierto punto en estado líquido, por ejemplo, o en estado por lo menos vital, a pesar de una gran cantidad de cambio de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere tanta energía, ¿sí? Que quizás la temperatura ambiente permita entonces, gracias a eso, que el agua se mantenga líquido
en condiciones en las cuales otras moléculas muy parecidas no logran mantener su estructura líquida, se evaporan muy fácilmente. Entonces el calor de vaporización de todos estos compuestos es muy alto, a pesar de ser muy parecidas al agua. Quiere decir entonces que el agua tiene ciertas peculiaridades que permiten que tenga en primera, este alto rango de temperatura para mantenerse entre la fusión y la ebullición, y un altísimo calor de vaporización, la cantidad de energía que se requiere para evaporar esta agua, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la estructura básica del agua? Por aquí veo que en el chat hay algo, pero no me parece. ¿Estaban haciendo alguna pregunta o algo? No, profe. No, es que no logro ver. Aquí el chat me dice, pero no logro verlo. Bueno. Ah, es que Paula preguntó que si todos escuchábamos, porque ella no, y ya le dijimos que sí. Ah, bueno, quizás esté fallando algo el problema que hemos visto, por ejemplo, con Zoom y con Meet, es que se desconfigura el micrófono de la computadora. Entonces tenemos que ver las opciones que hay de diferentes bocinas y diferentes micrófonos. Mi hija, por ejemplo, en las clases antes de vacaciones tenía problemas porque se había cambiado la configuración del micrófono. Y entonces en su Chrome, tiene una Chrome, no podía ella ser escuchada. Se tenía que estar usando la computadora de su mamá. Pero lo resolvimos viendo la configuración que tenía y regresando a la configuración inicial. Entonces es probable que por eso se desconfigura el micrófono. Hay que revisar las diferentes opciones que tiene el Zoom y el Meet para los micrófonos. Entonces quizás sea ese el problema. Bueno, para hablar de esto que sigue, de esto que están viendo ustedes ahí en pantalla, tenemos que hablar de los franceses. Paula, ¿ya nos escuchas, Paula? Es que está levantando la mano. ¿No? Bueno, vamos a hablar de los franceses. Ustedes no sé si han escuchado una canción que dice "Vous voulez coucher avec moi", ¿no? Que dice, oye, ¿te acostarías conmigo? ¿No? Pues se dice que los franceses son muy apasionados. Si ustedes han ido alguna vez a un campamento, a nosotros nos tocó alguna vez que fuimos de campamento y resulta que no podíamos acampar porque había temporal, y entonces nos tuvimos que hospedar en hoteles donde no teníamos mucho presupuesto, y entonces nos metíamos 8 en un cuarto, ¿no? Y entonces imagínense, en un cuarto donde hay 1 o 2 camas, pues todos los demás en el suelo, los que se quedan en la cama, ¿qué sucedía? Decían, en primera, los gandallas se decían, no, nosotros agarramos cama, que no sé qué, ¿no? Y decíamos, bueno, pues el que primero llegó, lo decidiríamos por democráticos volados, ¿no? ¿Quiénes iban a estar en la cama? Decían, bueno, se quedan 2 o 3 en la cama, ¿sí? El caso es que decían, bueno, el de en medio se queda boca arriba, y los 2 de a los lados espalda con espalda, ¿sí? Y muy reticentes de decir, no, cuidadito y te vayas a voltear, y no quiero que pongas tu brazo encima de mí, que no sé qué, ¿no? ¿Qué sucede a las 3, 4 de la mañana? Están todos pegados ahí en medio, amontonados. Y entonces por eso los franceses a eso le llaman el efecto colchón. Nada más que ingeniosos son. Bueno, el efecto colchón es, si ustedes tienen un barril con agua, y si no tienen nada que hacer, ¿sí? Y tienen por ahí un pedazo de unicel, pónganse de ociosos a aventar pedacitos de unicel ahí en el barril, ¿no? ¿Qué sucede? Que las motitas de unicel, en lugar de distribuirse uniformemente, tienen la tendencia a irse hacia el centro. Y entonces se ponen después ya todos con una coladera, los podemos recoger, porque no se dispersan, sino que se van todos hacia el centro. Se le llama efecto colchón. Este efecto colchón se puede observar en los electrones. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando yo pongo un átomo de hidrógeno, que es muy pequeño, ¿sí? Y la distancia entre su protón es el único elemento que no tiene neutrones. La distancia que hay entre el protón que está en el núcleo
y los electrones es enorme, ¿sí? Hagan de cuenta que si ustedes pintan un puntito en medio del pizarrón, ¿sí? Un puntito así con el lápiz lo más fino posible, y ese fuera el protón, su electrón podría andar en una superficie tal como toda la pared, ¿no? de ese salón de clases. Es muy grande la distancia que hay entre el protón y el electrón. Y entonces resulta que cuando se acerca el átomo de hidrógeno al de oxígeno, el de oxígeno tiene una masa muy grande comparada con la del hidrógeno, ¿sí? Y entonces el núcleo del oxígeno va a atrapar, va a atraer, ¿sí? El electrón del hidrógeno. Y entonces por eso representamos al hidrógeno con una carga positiva, como un protón. Porque eso es lo que va a suceder en realidad. El hidrógeno, su electrón va a estar casi siempre tendiendo hacia el núcleo del oxígeno. Y entonces vamos a ver que los lados donde está el hidrógeno van a tener una carga parcialmente positiva, ¿sí? Estas letritas, estas deltas minúsculas, ¿no? Estas letritas, positiva y negativa, nos está indicando cargas parciales. Y estas cargas parciales es debido a que el electrón del hidrógeno va a estar tendiendo hacia el núcleo del átomo de oxígeno. Y entonces va a quedar el protón, y en estos extremos la molécula de agua va a tener dos cargas positivas. Y del lado del oxígeno va a tener dos cargas negativas, ¿sí? Parcialmente negativas. ¿Qué quiere decir esto? En primera, que la distancia que puede haber, no más ni menos, ¿sí? Entre los dos átomos de hidrógeno es de 104.5 grados, ¿sí? Y que la forma en que rote la molécula, ¿sí? Siempre va a estar rotando, va a ser siempre esta distancia de entre los dos átomos de hidrógeno, 104.5 grados. Pero la distancia entre los dos núcleos de oxígeno no puede ser menor que la distancia, esta distancia del enlace de hidrógeno, que es de 0.177 nanómetros. La distancia que hay entre el enlace covalente que establece, porque están compartiendo electrones, el hidrógeno con el oxígeno, es de más o menos, un poquito menos de 0.1 nanómetros, 0.0965 nanómetros. Si ustedes aproximan dos moléculas de agua, la parte positiva de estas cargas positivas va a atraer cargas negativas de las moléculas adyacentes. Y las cargas negativas del oxígeno van a atraer las partes positivas de moléculas adyacentes de agua. En teoría, estaríamos formando cadenas de hasta 4 moléculas de agua unidas a cada molécula de agua, porque serían 2 que estarían de los lados positivos y 2 que estarían en los lados negativos. No sé cómo lo hicieron, pero calcularon que en realidad sucede 3.4 moléculas, porque están constantemente separándose y uniéndose. Entonces, en algún momento X, así, ¡pac!, lo que hay es 3.4 moléculas de agua unidas a... Cada molécula de agua está unida a un promedio de 3.4 moléculas adyacentes de agua, formando redes cristalinas. Y estas redes cristalinas tienen, digamos, ciertas placas, ¿no?, que se forman, pero están estableciendo entre ellas, todas ellas, puentes de hidrógeno. Pero como están todo el tiempo vibrando y cambiándose de posición, ¿sí?, no están totalmente todo el tiempo unidas unas con otras, sino que todo el tiempo están vibrando, están cambiando de lugar, ¿sí? Y entonces estas moléculas de agua son capaces de formar una red muy grande. ¿Qué sucede, por ejemplo, si todas las naves que están en el espacio llevan un cuarto protegido con moléculas de agua? Porque además se forma una red tan interesante, esta red, que impide el paso de radiación, por ejemplo. Y entonces una buena barrera en el espacio exterior donde hay mucha exposición a la radiación electromagnética son cámaras selladas con agua adentro, agua pura, totalmente pura. Y entonces esto impide que haya, si viene una tormenta eléctrica derivada del sol, ¿sí?, los astronautas van y se tienen que refugiar en ese espacio donde está esta cámara sellada con una barrera de agua.
que impide que pase la mayor cantidad de radiación del espacio hacia los astronautas, porque están allá arriba desprotegidos, ¿sí? Aquí tenemos muchas barreras que impiden que pase la radiación electromagnética del Sol directamente a la Tierra. Y uno de ellos, el más importante, es el campo magnético de la Tierra. Pero otro en el espacio, pues es estas barreras de agua. Si ustedes echaran un clavado de panza en una alberca de agua totalmente pura, ¿sí? Te mueres, o sea, te partes prácticamente, porque sería tan fuerte la barrera que hay de agua que impediría que tú puedas atravesarla libremente y más fácil te destroza la parte externa de la piel que tú la penetres, ¿sí? Los clavadistas pueden hacerlo porque el agua de la alberca pues no es agua pura, ¿sí? Es un agua con un montón de sales que le cambian las propiedades al agua, ¿sí? Propiamente. Y entonces, bueno, tenemos una gran barrera, esta barrera muy importante, que es esta red que se teje a partir de estos puentes de hidrógeno y permite también que el agua pues adopte la forma del volumen que la contiene, ¿sí? Y entonces el recipiente que contiene el agua se adapta a ese debido a esta capacidad que tienen estas redes de adaptarse y de acoplarse para poder en estado líquido adquirir la forma del recipiente que le está conteniendo, ¿sí? Cosas muy distintas ya suceden obviamente cuando se cristaliza o cuando se evapora, ¿sí? ¿Cuáles son las moléculas que pueden establecer puentes de hidrógeno? Son las moléculas que llamamos moléculas polares, ¿sí? Las moléculas apolares no pueden establecer puentes de hidrógeno. En el caso de los CH3, por ejemplo, los metilos, no pueden establecer puentes de hidrógeno, están totalmente saturados sus puntos de unión. Pero las moléculas, por ejemplo, que están conformando los aminoácidos, como son los ácidos carboxílicos, los grupos amino, ¿sí? Los grupos oxidrilo, ¿no? Los carboxilos, sí pueden establecer puentes de hidrógeno, ¿sí? Y entonces a uno le vamos a llamar el hidrógeno aceptor y a otro el hidrógeno donador. Puede ser que tengan hidrógenos donadores, ¿no? Todas, y las otras, aunque no tengan, no van a tener hidrógeno, sino que son aceptoras de estos puentes de hidrógeno. Y entonces vean, esto que está aquí en medio serían las atracciones electrostáticas que se están dando entre las moléculas. Y entonces estas atracciones electrostáticas son las que permiten la formación de moléculas que son estables, pero que pueden romper fácilmente ese enlace, el enlace de hidrógeno. Es muy débil, pero la situación es que en las moléculas de agua, las que establecen puentes de hidrógeno, son tantos los enlaces, los puentes, que forman una red, y esa red puede ser muy, muy fuerte, ¿sí? O sea, solito el enlace yo lo puedo romper. Pues ya cuando actúan varios, va a ser bien difícil. Es como si ustedes tienen, por ejemplo, el cuento ese de que una varita la puedes romper, pero si tú pones 10 varitas, las quieres romper, no puedes. Porque quiere decir que actúan de manera como una especie de red colaborativa, donde cada quien aporta su energía para mantener una red estable. Entonces, los puentes de hidrógeno, a pesar de ser atracciones electrostáticas muy débiles, como actúan en forma de red, forman redes muy estables, ¿sí? Muy fuertes. Y entonces, bueno, el que dona el hidrógeno para formar el puente de hidrógeno, ¿sí? Debe tener una molécula aceptora que va a recibir esta posibilidad de unirse de manera temporal a otras moléculas adyacentes. A esto le llamamos puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno son muy importantes desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque le da mucha estabilidad y características muy peculiares al agua. Gracias a esta red es que el agua tarda tanto en ebullir, porque se forman redes tan importantes que tarda mucho en ser liberadas las moléculas para evaporarse, ¿sí? A pesar de ser enlaces muy débiles, como actúan de manera conjunta, tienen muchísimas posibilidades. Se puede establecer entonces entre los grupos, por ejemplo, el grupo alcohol, el grupo hidroxilo de un alcohol y el agua. Entre el grupo carbonilo de una acetona y el agua, ¿sí? Este es una acetona. Acuérdense que el aldehído es cuando tiene el carboxilo en el extremo,
Pero cuando tiene dos cadenas laterales, principalmente carbonadas, ese grupo carboxilo de en medio es un grupo cetona, ¿sí? Entonces la cetona, ¿sí? Y los aldehídos también, que son los grupos alcohol, ¿no? Y los grupos cetona, pueden establecer puentes de hidrógeno. Los enlaces peptídicos, por ejemplo, adyacentes, esta de acá arriba sería una cadena polipeptídica y esta de abajo sería otra cadena. Puede ser de la misma proteína o de otras proteínas, pero entre ellas pueden unirse gracias a puentes de hidrógeno que se establecen entre los grupos amino cargados y los grupos carboxilo. Quiere decir que entre moléculas polares se pueden establecer puentes de hidrógeno, ¿sí? Aquí entre la timina y la adenina hay 2 puentes de hidrógeno. Entre la citosina y la guanina hay 3 puentes de hidrógeno que se forman. Por eso no se puede unir la citosina con la adenina, por ejemplo, porque uno tiene 3 y el otro 2 posibilidades de puente y no se pueden unir. Pero entre una timina y una adenina sí se pueden establecer 2 puentes de hidrógeno y unirse, ¿sí? Entonces, grupos hidroxilo y grupos aldehído se pueden unir al agua, grupos cetona, cadenas polipeptídicas, ¿sí? Todo lo que sea polar se puede unir y formar puentes de hidrógeno. Las moléculas apolares no pueden, ¿sí? Hay otra característica también. Cuando el enlace, el puente de hidrógeno se establece de manera lineal, es mucho más fuerte que cuando lo hace de manera angular. Si están unidos así de manera lineal, ¿sí? Es más fuerte ese enlace que cuando está torcido, ¿sí? Si ese enlace, en lugar de establecerse así, se establece de lado, ¿sí? Es más débil ese puente de hidrógeno, ¿sí? Si es lineal, es fuerte. Si es no lineal, ¿sí? Es más débil, ¿sí? Entonces, es otra característica también. Y bueno, ¿cuáles son los grupos polares? En esta gráfica, en este cuadrito, todos los que tienen el color azul son grupos polares. Los que tienen color amarillo son apolares. Quiere decir que todas las moléculas como la glucosa, que es un azúcar, la glicina, el aspartato, que son aminoácidos, un disacárido como es el lactato, un glicerol, todos estos pueden establecer puentes de hidrógeno porque son moléculas polares, ¿sí? Las moléculas no polares, como son las grasas, no pueden establecer puentes de hidrógeno. Sin embargo, hay moléculas, ¿sí? No se confundan antipático con anfipático. Hay moléculas anfipáticas. Quiere decir que tienen ambos. Cuando vean anfi, ¿sí? Anfibio es porque puede vivir en la tierra y en el agua, ¿no? ¿Sí? Anfipático quiere decir que puede tener partes polares, ¿sí? Y partes no polares, ¿sí? Donde tienen lo que llamamos las cabecitas, ¿no? La cabecita polar de un fosfolípido, como en este caso la fosfatidilcolina. Esta cabeza polar, esta parte polar, es debido a que tiene un grupo fosfato, ¿sí? Grupos fosfato y enlaces éster que permiten todos estos establecer contacto con moléculas de agua. Es la parte polar. Y la parte apolar sería lo que le llamamos las colitas de estos fosfolípidos, ¿sí? Son totalmente apolares, totalmente repelentes al agua, ¿sí? Entonces son hidrofóbicas. La parte polar es hidrofílica, la parte no polar es hidrofóbica. En la fenilalanina, todo este anillo, ¿sí? Es una estructura que repele el agua, ¿sí? Pero tiene otra parte que son los dos grupos amino y carboxilo, que son polares y sí pueden establecer contacto con el agua, ¿sí? Entonces es una molécula anfipática. Tiene características de ambos, tanto polar como no polar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cómo le hacen, qué sucede cuando ustedes ponen granos de sal, por ejemplo, en contacto con el agua, ¿sí? Durante un tiempo hubo grupos de niños que asaltaban a la gente en los mercados de Perú, ¿sí? Y le llamaban las pirañas. Eran niños de 10, 12 años, ¿no? Que se juntaban pandillas de 10, 12 chavitos y atacaban a la gente, le descosían a la gente incluso la ropa
porque sabían que entre las costuras la gente metía su dinero. Terminaba la gente que era atacada, así todo con todo deshilachada su ropa, en el suelo, mareados de que les habían atacado estos grupos de chavos, ¿no? Les habían quitado todo lo que traían encima. Bueno, así es como actúa el agua. El agua, cuando está en contacto con moléculas como estos solutos, ¿no? Las sales, este es una especie de grano de sal, cloruro de sodio, ¿sí? Y todas estas moléculas de agua lo que van a tratar de copar, de separar todas las cargas, el cloro y el sodio que están formando esta red cristalina que son las sales. En este caso es el cloruro de sodio. ¿Qué sucede? El agua llega, ataca la molécula y cuando logra separar tanto los iones de cloro, que son estos, como los iones de sodio, que son estos pequeñitos, los rodea. Y ya una vez rodeados, ya no pueden volver a formar el cristal. Por eso cuando ustedes disuelven sal, a no ser que evaporen totalmente el agua, ya no pueden recuperar esa sal, porque ya fueron solvatados, se llama solvatar, ¿sí? Se solvatan todas las moléculas de cloro, los iones de cloro y de sodio. Llega el agua, los separa, ¿sí? Y ya que los separa, los rodea y ya no se pueden volver a juntar, ¿sí? Sí pueden conducir la electricidad, el agua pura no puede, pero ya cuando forma soluciones salinas, el agua sí conduce la electricidad, ¿sí? En una alberca por eso te puedes electrocutar. Si fuera agua totalmente pura, no pasaría nada, pero obviamente es muy difícil encontrar un lugar donde haya agua totalmente pura. El agua tiene muchas sales disueltas, ¿sí? De calcio, de sodio, de muchos metales incluso, ¿no? Entonces, bueno, solvata, ¿sí? Es un fenómeno que se llama solvatación. Y entonces las moléculas de agua atacan y rodean estos iones y después estos iones ya no se pueden volver a unir, ¿sí? Se quedan disueltos y generan cargas dentro del agua, ¿sí? El agua que ya está solvatada, ya tiene un solvente disuelto, ¿sí? Sí conduce electricidad, ¿sí? Y ya no se pueden volver a unir los iones, a no ser que ustedes evaporen totalmente el agua y recuperen la sal que tenían al inicio, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la solubilidad? También algunos gases son solubles en agua, y esto es muy importante porque la forma en que viaja tanto el oxígeno como el dióxido de carbono y otros gases dentro del cuerpo, son gases, ¿sí? En forma natural, que están en el agua, que son capaces de disolverse parcialmente en el agua, y entonces de esta forma pueden ser transportados a los pulmones o a los riñones, ¿sí? El sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, que está presente en los aminoácidos, es polar, entonces puede disolverse muy bien en el agua. El amonio también, pero el nitrógeno, el oxígeno y el carbono son apolares, son no polares, ¿sí? Se tienen que disolver. Estos, comúnmente el amoníaco y el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, sí se pueden disolver y viajan hacia la orina. Pero todos estos gases que no se pueden disolver, digamos que parcialmente logran unirse, ¿sí? En forma gaseosa, pero no se disuelven totalmente. Entonces, estos, por ejemplo, estos tienen que viajar principalmente al pulmón, ¿sí? Y son desechados o intercambiados como el carbono, el dióxido de carbono y el oxígeno en el pulmón. En cambio, todos los demás, amoníaco y el sulfuro de hidrógeno, viajan en líquidos disueltos perfectamente hacia el riñón, ¿sí? Entonces, estas cargas permiten diferenciar entre uno y otro y cómo estos fenómenos suceden a diferentes temperaturas, pero principalmente en el cuerpo, por ejemplo, en el cuerpo humano, no pueden estos disolverse. En cambio, estos, por ejemplo, ¿sí? El sulfuro de hidrógeno no tanto, pero sí se disuelven, son capaces de disolverse en el agua. Y bueno, esto es un acercamiento más o menos de cómo se vería todas las moléculas de agua, que llamamos agua estructurada. Todas las moléculas de agua que tratan de unirse sin lograrlo a las moléculas hidrofóbicas, ¿sí? Forman una red alrededor de estas moléculas. Por ejemplo, fuera del ADN o en las membranas de las células, ¿sí? Cuando se separan estas grasas que están formando la membrana celular,
y vemos estos fosfolípidos. Estos fosfolípidos pueden estar flotando en el agua. O sea, si ustedes echan una gota de estos fosfolípidos, esta gota se va a extender, ¿sí? Lo más que pueda para formar una monocapa en la superficie. No se van a unir al agua porque la parte polar va a quedar en la superficie, va a quedar en la parte de afuera, ¿sí? Y todo lo demás va a estar en el agua sumergida, porque el agua lo que va a tratar de hacer es entrar, y no puede, y entonces mantiene estable, digamos, en la superficie, flotando estos fosfolípidos, ¿sí? Y entonces esto le llamamos agua ordenada, agua estructurada, está altamente ordenada alrededor de esta molécula que es repelente al agua, que es hidrofóbica, ¿sí? Y entonces esto va a dar la posibilidad de que ejercen tanta presión que se empiezan a unir estos fosfolípidos, y estos fosfolípidos, una vez en grandes cantidades, pueden llegar de manera espontánea a formar esferas, estas micelas, ¿sí? Y entonces llega el momento en que se encapsulan, a veces llegan a quedar moléculas atrapadas en el interior, como son en los modelos de coacervados, ¿sí? Pero la tendencia natural va a ser a tener todo lo que todo lo que tenga que ver con el agua afuera, y la parte que puede estar en contacto con el agua formar una esfera estable, ¿sí? Que ya va a estar flotando en el agua y va a estar formada por estos lípidos que son repelentes al agua y estos cabezas polares que van a estar en contacto con el agua formando de manera espontánea micelas, ¿sí? Esto es un fenómeno muy importante también cuando vemos cómo esta interacción entre moléculas altamente estructuradas, cómo permiten la interacción en las enzimas. El sustrato va a viajar, digamos, sin combinarse con otra cosa, gracias a todas estas moléculas de agua que están rodeando al sustrato. Y la parte del agua, de la enzima, las moléculas de agua van a estar en el sitio activo de la enzima, inhabilitando el contacto con otras moléculas. Cuando llega el sustrato y la enzima lo reconoce, lo acepta, y entonces las moléculas de agua se hacen a un lado por estas atracciones electrostáticas que se dan en la superficie del sitio activo con el sustrato, ¿sí? Y entonces permiten la interacción del sustrato con la enzima para la formación de un producto. Entonces, esta capacidad que tiene el agua de rodear moléculas va a ser muy útil porque son uniones débiles que, ante la gran atracción que hay entre el sustrato y su respectiva enzima, ¿sí? Va a permitir que el agua sea desplazada y finalmente poder unir el sustrato específico con la enzima y no con otro, ¿sí? Entonces, esto es una parte muy importante también. Y bueno, hay diferentes tipos de enlaces débiles, ¿sí? Una pregunta, por ejemplo, para la enzima que es la hidrolasa, esa enzima, ¿cómo hace la acción? Bueno, en este caso tiene permite la unión de la molécula de agua con el sustrato para poder atacar el sitio del enlace peptídico, por ejemplo, y romperlo, ¿sí? Entonces, esta también es una atracción interesante porque es una atracción electrostática también, pero en este caso lo que se va a unir al sustrato va a ser moléculas de agua que van a estar ahí adyacentes a la enzima, que van a permitir la ruptura y la unión, bueno, la unión y la ruptura de la molécula posteriormente para liberar los productos. En este caso podría ser un dipéptido y se libera dos aminoácidos, ¿sí? Se une la molécula de agua a las dos moléculas de aminoácido, un hidrógeno y un OH se unen y forman los aminoácidos originales. Están en el sitio activo. Es precisamente lo que se ve aquí, por ejemplo, en estas atracciones hidrofóbicas, estas interacciones hidrofóbicas. Aquí tenemos moléculas de agua, ¿sí? Que están están rodeando a dos moléculas para permitir su interacción, o en el caso necesario de romper los enlaces que están siendo atacados mediante la acción de alguna enzima, ¿sí? Y entonces, bueno, tiene que ver precisamente con estas 4 tipos de enlaces débiles no covalentes que se dan entre las moléculas en presencia de solventes como el agua. Uno de ellos es obviamente la relación que hay en los puentes de hidrógeno. Otro sería lo que comentábamos, los enlaces peptídicos, que son en uniones relativamente débiles, que son rotas en presencia de agua,
¿sí? Mediante la unión de estas dos moléculas con el agua por la acción de una enzima. Las atracciones iónicas, por ejemplo, las repulsiones iónicas también, que son importantes en la estructura de las proteínas, las interacciones hidrofóbicas entre dos moléculas que repelen el agua, pero que son englobadas por el agua y que permiten que estén interactuando las moléculas en esta matriz acuosa. Y algo muy interesante, las interacciones de Van der Waals, que son cualquier par de átomos en proximidad. O sea, si tú pones dos átomos cerca, van a ejercer cierta interacción entre ellos, ¿sí? Y estas interacciones muy débiles se llaman fuerzas o interacciones de Van der Waals, ¿sí? Entonces son tipos de interacciones no covalentes débiles que se pueden dar entre las moléculas en presencia de agua, ¿sí? Y esto es precisamente lo que habíamos visto, la cuestión de las enzimas, por ejemplo, son interacciones débiles que se establecen de manera temporal para que también sea liberado el producto. Si no fuera así, serían enlaces, uniones covalentes muy fuertes que impedirían o que inhibirían la acción de la proteína, de la enzima, que en realidad es lo que sucede, por ejemplo, con los inhibidores o los venenos que pueden afectar la actividad de ciertas enzimas. Lo vamos a ver cuando veamos cinética enzimática. Bueno, ahora, ¿quién de ustedes ha preparado sopas? Una sopa de, digamos, con zanahorias, papas, y no tienen olla express. ¿Cuál es el truco para que se ablanden más rápido las papas y las zanahorias? ¿Taparlas? Una es taparlas para aumentar la presión, pero ¿qué otra cosa puedes hacer? ¿Con agua a vapor? No. ¿Echar sal? Sal. ¿Quién dijo? Yo, Anael. Ah, bueno, agua. Sí, efectivamente taparla aumenta la presión, pero si ustedes ponen sal, ¿sí? Las verduras se cuecen más rápido. Resulta que cuando ustedes tienen un recipiente con agua, solamente con agua, ¿sí? Y esa agua, esas moléculas, cuando ustedes aplican calor, es más fácil que el calor, que esta presión que ejercen las moléculas en la superficie, formen vapor, ¿sí? No hay ninguna cosa que lo impida, hierve más fácilmente. En cambio, ya en presencia de sal, estas moléculas que formaban una capa uniforme y que estaban constantemente cambiándose y evaporando agua, en esta parte, cuando ya hay presencia de algún soluto, ya no es uniforme, ya hay cierta cantidad de soluto que se entremezcla y hace que estas uniones entre las moléculas de agua que posibilitaban la evaporación más rápida, reboten, como quien dice. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que va a tardar más en hervir el agua con sal, ¿sí? Va a tener que aplicarle más calor para poder calentar y ebullir el agua que cuando no hay sales. Y entonces una forma de hacer que las verduras se cuezan más rápido en presencia de agua, pues es ponerle la sal al agua para hacer la sopa, ¿sí? Entonces bueno, esto sucede porque se reduce la concentración de agua en la superficie por la presencia de cierta cantidad de soluto en esta superficie. Y entonces estas moléculas chocan, ya no pueden llegar, ¿sí? Ya no pueden salir tan rápido, van a tardar más en evaporarse. Entonces, esta es una forma, digamos, de ver este fenómeno y ver cómo lo que hacemos en la cocina tiene mucho que ver también, pues, tiene que ver mucho que ver con la química y la cocina, ¿no? Y bueno, aquí viene la parte ya interesante porque es lo que ustedes van a hacer en sus casas. Van a hacer un experimento que permita demostrar el fenómeno de la ósmosis. En este caso aquí hay, por ejemplo, yo tengo agua pura y tengo un tubo con una membrana semipermeable en la parte del medio de este matraz, de este vaso, ¿sí? Yo puedo demostrar que este colorante que está muy concentrado, después de cierto tiempo, como es una membrana semipermeable, va a permitir el paso del agua, pero no del colorante. Y entonces el agua va a ejercer una presión tal, porque como no hay mucha concentración de agua dentro de este tubo, la presión de manera natural va a tender a hacer la presión del agua, a entrar el agua dentro de este tubo. Después de cierto tiempo, este colorante que estaba altamente concentrado
En primera, va a subir por el popote, y en segunda, se va a diluir el color. Ya no va a tener el mismo color, la misma, digamos, la misma concentración, este colorante, ¿sí? Cuando ya entra en el émbolo, en el tubo, perdón. Esto lo podemos aprovechar para poner un pistón, ¿sí? En esta parte en un pistón dentro de este tubo. Y entonces la presión que ejerce el agua, ¿sí? Yo puedo impedirla con la presencia de un émbolo, de un pistón aquí. Si yo quiero, por ejemplo, demostrar que hay entrada de agua en este tubo, puede ser de dos formas. Una, que el color el tono del colorante va a disminuir, o que va a ser capaz de subir un émbolo, ¿sí? A lo largo del tubo, ¿sí? Entonces son dos formas, digamos, de demostrarlo. El agua entra porque no hay concentración de agua aquí adentro, entonces va a tratar de entrar. O que yo aproveche y con este pistón pueda medir cuánta presión ejerce el agua sobre el tubo, ¿sí? Entonces son, digamos, dos formas de demostrar que el agua va a entrar por un fenómeno que conocemos como el fenómeno de ósmosis. ¿Qué tiene que ver esto con las células? Por ejemplo, una célula en un medio isotónico va a mantener su concentración de soluto en su parte interna en relación con la del exterior. Dentro de la célula hay una gran concentración de moléculas, de proteínas, de azúcares, de un montón de moléculas de grasa y todo, que están dentro de la célula, que tienen una mucho mayor concentración de estas moléculas con respecto al agua. Quiere decir que dentro de la célula hay una menor concentración de agua, y entonces la manera natural que va a ejercer el agua va a ser entrar en la célula. Pero la célula, para mantener como si estamos en una solución isotónica, la misma cantidad de agua que va a entrar a la célula es la misma cantidad que va a salir, y se va a mantener la célula, digamos, hasta cierto punto intacta. ¿Qué sucede cuando yo tengo un medio hipertónico? O sea, cuando yo tengo una gran cantidad de soluto en la parte de afuera, ¿sí? Comparado con la parte de adentro. El agua que está dentro de la célula se va a ir al exterior de ella porque hay menos presencia de H2O fuera. Y entonces la célula, así es, la célula se va a crenar, ¿sí? La crenación se va a encoger, ¿no? Como las pasas, ¿no? Por ejemplo. Se va a encoger, ¿sí? Porque va a estar escapando el agua, ¿sí? De la célula. Entonces se va a crenar. Comparado con una solución en un medio hipotónico, ¿qué es lo que va a suceder? Si hay una concentración muy elevada de soluto dentro de la célula comparada con la del exterior, lo que va a suceder es que el agua va a tender a entrar y va a inflar hasta que reviente a la célula, ¿sí? Es muy importante mantener un medio isotónico. Por ejemplo, el suero es una solución isotónica que va a permitir que la misma cantidad, la misma concentración que hay dentro y fuera de la célula se mantenga uniforme. 0.9 gramos de soluto, en este caso sal, en 100 de agua, ¿sí? 100 de solución. O sea, de los 100 mililitros que tenemos, corresponden a 100 gramos. De esos 100 gramos, 0.9 gramos son sal. Y esto mantiene una solución isotónica, ¿sí? Entonces es muy importante porque para que no sucedan estos dos fenómenos, cualquiera de estos dos en la célula, tenemos que mantener una concentración uniforme, una concentración isotónica, ¿sí? Esta es utilizada por algunos organismos, como en el caso de las plantas llamadas carnívoras, estas plantas que comen insectos, ¿sí? Mediante un estímulo que se ejerce, en este caso, el contacto del insecto, ¿sí? Va a suceder un fenómeno que va a inflar las células de la planta y van a hacer que se cierre, ¿sí? Y al momento de cerrarse, pues ya empieza a secretar enzimas que van a digerir al insecto que quedó atrapado dentro, ¿sí? Entonces es una reacción de este tipo. Digamos que se van a inflar, se van a hinchar las responsables de cerrar la celdilla de la planta y van a atrapar al insecto. Otra también son las mimosas, la mimosa púdica. Cuando ustedes la rozan, inmediatamente este estímulo hace que se cierren, ¿sí? Se cierra la planta ante la
presencia de este contacto, ¿no? Por eso se llama mimosa púdica. ¿Sí? Le da pena que la toques. Entonces, al momento del contacto, inmediatamente se encoge, ¿sí? Son fenómenos que tienen que ver con este tipo de reacción, ¿sí? De cierre o apertura de canales para que pueda entrar o salir agua. Y bueno, esto tiene que ver con los saltos, los brincos que hay de protones, ¿no? Que permiten la transmisión, digamos, como si fuera una especie de impulso, ¿sí? El brinco de protones que se dan en estas cadenas que permiten estos fenómenos, ¿sí? Y de manera instantánea. Y bueno, de aquí ya pasaríamos a lo que es la escala de pH. Para el día de mañana, antes del debate, vamos a ver así en términos muy generales qué tiene que ver esta escala y por qué la escala va del 0 al 14. Mientras busquen cuál es la razón. ¿Por qué la escala de pH no va del 0 al 10? ¿Por qué va del 0 al 14? Entonces sería una pregunta que ustedes van a tener que buscar la resolución. Mañana la vamos a contestar, pero busquen ustedes por qué la escala del pH va de 0 a 14 y no de 0 a 10. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a terminar ahí. No sé si les quede alguna pregunta.